Buenas, buenas. Buenas, Hoy buenas. abrimos este segundo episodio de Aliadas, sin líos ni atadas, mujeres sanadas, liberadas y transformadas. Hoy tenemos a Carolina Cantor como invitada especial. Bienvenida, Caro. Gracias, Jess, pero ese término, eso es un jingle maravilloso, digno de canción, Totalmente. digno de Y, canción. y cada letra y cada sinfonía y cada están tatuadas en mi alma y en Ah, todo mi camino. bueno, pues, te cuento que me toca porque me parece muy interesante, es muy sonoro y me encanta estar acá porque desde el día que te conocí sentí que tenemos una vibra muy especial. Conectamos con muchas cosas y me encantaría que hoy me guíes hacia lo que significa aliadas para ti. Muchísimas gracias, Caro. Honro tu presencia, gracias por existir, por estar aquí. Honro también tu camino y cada una de esas batallas y todos esos líos que has tenido que transformar para llegar hasta donde estás hoy. Y precisamente eso quisiera que nos compartieras. ¿De dónde vienes? Estamos en Quito, Ecuador. Caro nació en Colombia. Quisiera que un poco nos cuentes cómo llegaste hasta aquí y qué estás haciendo. Cuéntanos de cómo ha sido todo ese camino y qué estás haciendo aquí y ahora. Bueno, rápidamente te cuento, yo llegué al Ecuador hace 12 años, llegué a trabajar como gerente comercial de un broker de seguros. Después del terremoto tuve que ir a hacer una serie de acercamientos para pagos comerciales. Conocí el cacao en ese momento porque fue la zona donde se dio el epicentro del El terremoto. cacao, quiero hacer un paréntesis aquí. El cacao es la medicina del amor. Agradezco un montón que la Madre Tierra nos haya dado esa medicina que nos llega, que nos llena el corazón. Y la medicina del amor a nivel universal. Aunque los españoles la convirtieron en algún momento en una moneda, el cacao fue el que cambió mi vida, el que me permitió hoy hablar de amor, el que me permitió tener un propósito de vida y el que me tiene aquí sentada contigo y calcula lo poderoso, lo mágico y lo interesante de esto es que no sabes dónde empieza el mito y dónde inicia la realidad y la historia del cacao como tal. Qué Es hermoso, maravilloso, Carito. es maravilloso. Cuéntanos entonces cómo fue ese encuentro con el cacao, que también ha transformado tu vida. Ya veo que no solo en tu emprendimiento y en hacer encontrar ese propósito que todos tenemos y que nos cuesta tanto a veces conseguir, sino en qué lo transformaste o en qué más bien te transformó el cacao a ti. Exactamente, Jess. Bueno, el cacao llegó a mi vida desde la infancia, pero como cuando uno es muchacho, a veces es un poco cerrado. Mi mamá trabajó desde los 11 años en una fábrica de chocolates en Colombia, lo cual nunca lo tuve como un paso a seguir. Yo entré a estudiar psicología y cuando llegué aquí a trabajar a Ecuador, empecé a trabajar como gerente comercial de un broker de seguros. El cacao llega a mi vida como buen ser humano rebelde y que tenía que aprender de otra forma en una situación tremendamente complicada que fue a través del terremoto que hubo aquí en el 2016. Me encuentro con el cacao en esas plantaciones, pero también me encuentro con una realidad que me devastó y me cambió el chip. ¿Cuál fue esa realidad? Encontrar a las mujeres venezolanas, cubanas y colombianas rogando por una toalla sanitaria a la Cruz Roja y más adelante niñas ofreciendo sus cuerpos por comida, por poder satisfacer esa pirámide de necesidades básicas que deberíamos tener satisfechos todos los seres humanos en un momento de crisis. Pero incluso en un momento de crisis, los migrantes somos ciudadanos de segunda clase. Y Ujú. eso a mí me partió el alma. Yo vivía en un mundo mucho más cómodo, vivía en un mundo un poquito más lleno de mis vanidades, de cositas que hoy en día no me importan tanto, aunque sí me importan, pero desde el amor, desde el cuidado, desde el amor propio. Y me fui, renuncié al broker, así, de la nada, teniendo un muy buen puesto, renuncié y me fui de viaje. Me fui de viaje sola, ¿A dónde te fuiste? me fui para Europa. Y llegué a República Checa, hice una paradita en República Checa y mi hermano mayor me decía, Mona, pero usted, ¿qué va a hacer en República Checa? ¿Usted sabe hablar checo?
Y yo no. Usted lo único que sabe decir en checo es Checo Acosta, ¿qué va a hacer por allá? Y yo estaba la tortuga bajo el agua. Así me voy a ganar la vida un Así, premio. por eso estás aquí, Caro, porque eres una mujer sin líos. Sí, y ya te imaginarás el hecho de, en ese momento, mucho antes de la pandemia, encontrarte a una mujer sola latinoamericana sin hijos viajando por Europa. ¿Cuántas veces me revisaron la maleta, todo esto, me miraron los calzones, todo, todo, todo? Y aún así me di la vuelta. La primera parada fue Madrid, de ahí me hice un viaje hasta Cádiz. En Cádiz conocí un poco más de la historia romana. Empecé a ver chocolate por todo lado. Empecé a ver, pero ¿por qué me llamas tanto, querido chocolate? El Eh, cacao te sí, estaba llamando. y empiezo a ver, también me hice un viajecito a Nueva York, allá empecé a ver las cosas un poco como más fashion, que no conectaban mucho conmigo. En Italia el chocolate artesanal me pareció maravilloso. En Francia ya pues como eso más fancy, más tal, la caja con el pan de oro, pero tampoco conectaba mucho con eso, sino con la realidad de lo que yo vi en el epicentro del terremoto, de todo ese trabajo, lo que significa que crezca una planta de cacao y en lo que se convierte en un sistema donde vendes esto, ¿no? El empaque, Ujú, ¿sí? ujú, ujú. Y para allá quisiera ir un poquito más adelante porque incluso después de ese viaje transformé mi empaque. Ay, qué hermoso. Y cuéntanos cómo ocurrió esa transformación de ese empaque, de esa que veían hacia afuera, que es la por la que nos juzgan. Claro. Mira qué linda, qué mona, con esos ojos azules Ay, gracias, qué linda. impecables. Pero, a ver, es que lo que pasa es que es una, casi que se vuelve una obligación para nosotras, las mujeres latinoamericanas, estar perfectas, estar operadas, no tener arrugas, que no se nos suba el gordo, que tenemos que hablar muy bien. O sea, una cantidad de cosas que empecé a replantear en mi vida y a darme cuenta cuánto dinero había desperdiciado en cosas que realmente hoy estaban seguramente botadas en algún basurero aportando a la contaminación. Y Ujú. empecé a hacer un análisis profundo de lo que significaba, de lo que hasta ahora había sido mi vida, porque en el momento del terremoto yo sentí que yo me iba a quedar ahí en ese Twin Towers, en la República del Salvador. Esa vaina traqueaba como... Eso es un sitio aquí en Quito. Sí, es el edificio donde yo estaba en ese momento. Entonces, todo eso me llevó a hacer un replanteo de mi vida y eso significó un primer divorcio, un decir no quiero tener hijos, es mi decisión. Eso significó dejar atrás, digamos que a la persona que de una u otra manera se había construido por complacer a otros Eso. y eso significó un dolor gigante, que fue una pérdida muy grande. Para muchos puede ser una bobada, para mí fue la pérdida de mi gatico y con él enterré una parte de todas esas cosas y todas esas gastos innecesarios personales, energéticos, del alma, en pensamiento, en tiempo, en dinero que había estado haciendo para satisfacer a otros. Y sobre todo, por lo que me cuentas, la muerte de tu gatito simbólicamente representaba la muerte de esa versión de Caro que ya había caducado y que no cabía en este cuerpo que es el que habita el alma. Cuerpazo. Tenías un llamado, Cuidado, cuerpazo. ¿Qué cuerpazo, pasa? cuerpazo. Tenías un llamado definitivamente a renacer, Sí, a renacer en una nueva versión de ti y que estaba sintiendo ese llamado que pareciera, quisiera avanzar en tu historia, que era el mismo cacao, esta medicina y esta planta del amor que nos da la madre tierra, que te estaba guiando, te estaba dando las luces de por dónde ibas a servir y a poner ahí a la mano de otras mujeres eso que habías aprendido a través de tu propia historia. pues sí, mira,
realmente ese enterrar a esa Carolina, quizás no fue solo enterrarla porque seguimos siendo esencia, seguimos siendo nuestras experiencias, nuestros dolores, nuestras alegrías, pero nuestra pasión también. Y la vida me llevó otra vez al útero, a la casa de mi madre. Ajo, qué hermoso. La marca se iba a llamar Inútero. Y me llevó a la casa de mi madre durante un año. Durante ese año pasé un proceso psicológico, personal, interno, donde empecé a ver a mi mamá de otra manera y me empecé a reencontrar con ella y las dos empezamos a sanar. Ay, entiendo todo ya. Las dos empezamos a sanar desde esa relación que muchas veces madre e hija es tan compleja por la complejidad de nuestra naturaleza como mujeres. Y encontrarme, mi madre encontrar en mí una mujer que se sentía fracasada, sola, perdida, y yo encontrar en ella ese apoyo y decirle, mamá, no sé para dónde coger, no quiero nada. Llegó un punto de inflexión en que dije, bueno, ¿qué es esto? Y entre el gato, mi mamá y mi hermano mayor, que son mis motores de vida, mi mamá me dio todo lo que da una madre, el resguardo. Mi gatico me dio todo lo que me pudo dar, que fue ese amor y sacar en mí toda esa ternura, esa responsabilidad que no tenía antes. Que a mí me por no si comía o no comía, pero el gato era primero. Y el man, si yo me enrumbaba, me mordía. Odiaba a Fito Páez, me rasguñaba. Y te estoy hablando la verdad. Sí, 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 sí. Y Yo también tengo llega, un gato. sí, y el man era mi papá, era mi papá. Y sabía que tenía los tacones para salir de rumba y me los meaba. Cosa que sí iba a salir. Ajá. Nah. Y mi hermano mayor, que fue esa guía, y a través de la música, que siempre ha sido, yo le cuento a mi esposo siempre que la mitad de la poca educación que tengo me la dieron el señor Belvedere, que lo daban después de las 3 de la tarde cuando llegaba al colegio, y la música que escuché. Y la música fue ese algo del que no me solté para no caer, para no quedarme con los antidepresivos, porque se toman, porque se cae, porque se llora, pero definitivamente mi espíritu no es el de una persona triste, no puedo. Y entonces empezamos a darnos cuenta que esto iba a ser un juego, y por eso se llama el pescado, cao, cao, es un juego de cooperación donde muchas mujeres hacemos esto, te invito a que me des la mano, nos tocamos y hay otras, y con todas las fuerzas, mirándonos a los ojos, cantamos, el pescado, cao, cao, va saliendo al otro lado. Imagínate lo poderoso. Estás saliendo al otro lado y estás amarrada, agarrada de las manos Sostenida de de otras otras mujeres, mujeres. confiando en otras mujeres. Y así como lo ven en el video que seguramente están transmitiendo en este momento, Sí, Caro pasa con las personas, pesadita, pesadita. Y las muchachas hacen con las mujeres que conforman también parte esencial de tu Claro, emprendimiento, ¿no? por Y supuesto. nos pudieses hablar de pescado, cao, cao, de dónde viene, de dónde vino este nombre, de cómo nació, de qué productos tienes, de qué estás haciendo, de cuántas vidas estás Wow, impactando hoy, sí. Carito, después de toda esta historia Sí, Jess. que ha significado tu vida. Precisamente el pescado cabe es eso. Entonces empezamos con el juego y empezamos a darnos cuenta que yo no podía estar triste porque no es mi naturaleza. Entonces dijimos, vamos a jugar más, vamos a jugar siempre, vamos a divertirnos más, vamos a divertirnos siempre y todo gracias al cacao y todo gracias al pescado, cao, cao. Ese es nuestro eslogan. Entonces, nace de ese juego de cooperación, de volver a Quito, porque en ese momento estaba en Colombia, de volver a Quito y decir, nosotros, el pescado cao, cao, va a ser esa mano que tú necesitas cuando piensas que no hay salida. Pero aquí yo no te invito, sí te invito a que hagamos un proceso de catarsis, pero aquí te invitamos a jugar, a reír, a capacitarte, porque ese es el meollo del asunto para mí. La inseguridad de las mujeres que están emprendiendo radica en la falta
de educación, en el miedo que tienen a salir adelante, en el miedo a sacar un producto que puede llegar a ser maravilloso. Ajá. Entonces, salimos, empezamos con nuestras clásicas barras de chocolate, así inició el Pescado Cao, con nuestras clásicas barras de chocolate. Entonces, si te das cuenta, tenemos 100, 80, 70, 60. Quisimos darle ese picantico, esa cosa, ají, limón, leche, pero nos hemos transformado en una chocolatería de triple impacto en este momento. Cuéntanos cómo es eso, para las personas que no saben lo que es un proyecto de triple impacto, eh, cómo Pescado Cao Cao se ha convertido en una empresa hoy de triple impacto y cuáles son esos impactos, Bueno, cuántas... vidas hemos impactado. Ajá. Te cuento, voy a dejar esto aquí para mostrarte el ejemplo claro. Y es que nosotros desde el principio pensamos que nuestro, nuestra responsabilidad no acaba cuando entregamos el producto. Nuestra responsabilidad inicia ahí. Porque si yo te estoy dando un chocolate lleno de azúcar, estoy devaluando completamente el valor del cacao. El cacao, tú me acabas de decir algo maravilloso y todos los que trabajamos con cacao sabemos que es un superalimento. Entonces, como siempre queremos invitar a las personas a jugar, les decimos que no boten la cajita a la basura, que lo rompan, que lo conviertan ahí para que vean cómo. que lo conviertan en un separador de hojas. Trin, trin. Aquí sacas aquí sacas tu separador de hojas y acá tienes tres oportunidades. Marca libros. Es un separador de hojas, lo puedes poner en tu nevera porque tiene detalles de sostenibilidad y cómo puedes llegar a ser sostenible desde tu hogar sin necesidad de ser un erudito en el tema o ingeniero o ingeniera ambiental y cómo a tus hijos les puede llegar esta información para que de verdad empecemos a dar los pasos que necesitamos para ser sostenibles. También tienes información acerca de lo que significa la equidad de género, que no es una guerra de géneros, Sí, más no. bien es una forma de reconstruirnos todos como sociedad y en otra parte tienen esa historia que les estamos contando, que es la historia del pescado Cao Cao. Me preguntabas que cuántas mujeres hemos impactado, pero yo preferiría que me digas cuántas nos han impactado a nosotros. Ay, hermoso. Porque definitivamente la tarea de la cooperación es en dos vías. No nos gusta hablar de ayudar. Ayudar es jerárquico. Yo Ajá. estoy arriba y él está abajo. La cooperación es un círculo donde llega una mujer a buscar algo y nosotros entregamos algo, pero también recibimos mujeres maravillosas que hoy tienen 2, 3 emprendimientos, que nos han enseñado de respiración, que nos han enseñado de medicina ancestral, que nos han enseñado de resiliencia, que nos han enseñado que todos los días se paran con una intención de fuerza, de fortaleza y que no están desde el dolor viviendo su nueva realidad, sino están construyendo desde el amor, desde la fuerza y ahora desde el juego sus nuevas realidades. Desde el disfrute, desde el gozo. Exacto, porque ya de plano sabemos que uno nace y nace llorando. ¿Sí o no? Entonces, démosle la vuelta a la vaina y así sea engañando al cerebro, mirémonos al espejo y peguemos una carcajada en las mañanas y verán que el día va a Esto ser sí es una diferente. verdadera aliada, sin lío y ni atada. Eso me lo Car- voy a copiar. Caro sí se ha transformado después porque estamos en un resumen de la vida de Caro. Yo creo que Rápido, pudiéramos rápido, rápido. pasar algunos capítulos, pero una mujer sin duda muy resiliente, una mujer que ha buscado la sanación, importantísimo, y no lo quería dejar pasar, la importancia que es sanar con nuestras madres, la importancia que es sanar a nuestras abuelas, la A nuestras importancia niñas. que es sanar a nuestras ancestras Ajá. y desde esta que somos hoy decir ya basta. Sí, Hasta aquí llegó el dolor, y te hasta aquí llegó agradezco. el drama. Ajá, Agradezco y honro tu camino, porque claro. gracias a esas mujeres estamos aquí ahora nosotras. Sin embargo, también tenemos el poder dentro de cada una de nosotras de cambiar la historia y de hacerlo desde el amor, desde la fuerza, desde la gratitud y también desde ese servicio y ese don que tenemos, como coincidimos Carito y yo en la alegría y en Wow. el gozo y el Sí, disfrute, entonces también acompañar a otras mujeres
desde este espacio que es Pescado Cao Cao, Con maca construyendo de colágeno, productos. Mire, aquí tenemos una cocoa butter, que es con que es un lipstick. ya ahorita le voy Aquí a hacer un taxi. tenemos una colágeno para hacer un smoothie. Y todo esto construido o fabricado con esta energía y esta alegría de Exacto. mujeres que han venido a Pescado Cao Cao también a entregar y a dar. Otro producto que quisiera más bien invitar a Paul, al esposo, al valiente esposo Pero de Carito, que nos... antes de que lo presentes, me gustaría darle una secuencia a esa sanación de la madre, porque yo sané esa relación con mi madre, sané con mi niña interior, sané con mis hermanas y empecé a ver a las mujeres como mis hermanas. Y en ese momento, antes de esto, mis relaciones emocionales eran no tan buenas, no fueron tan buenas y por esa razón en ese momento estaba sola. Había pasado por un divorcio muy difícil. Y en el momento en que decidí sanar esa relación con mi madre, yo inocentemente pensé que ya no quería, iba a ser la loca de los gatos y que me iba a dedicar a vivir mi vida sola. Y en ese momento que realmente sané, aparece Paul en mi vida y yo en la de él. Y fue a través del Vamos a dar cacao. un aplauso a Bravo, Paul. bravo. Que Salud. miren, bueno, salud. ¡Ah! Uy, esto llegó con premio. Aquí me trajeron a Mina, una Mina. cerveza negra que tiene un componente de vainilla y cacao, 4%, y quiero brindar porque hoy se abre un ciclo nuevo con aliadas, con Carolina de protagonista y de punta de lanza con esa energía. Punta de Anca también. Ajá. Y también bienvenido, Muchas Paul, gracias, ¿no? Qué gusto estar aquí en Aliadas. honrando así infinitamente a la energía masculina que naturalmente ha venido a este espacio, aunque no lo habíamos planificado. Y esto es justamente coherente con lo que busco. Y es no solo a acompañar a mujeres a que descubran ese poder que está dentro de ellas, sino que también reconozcamos y veamos la importancia del complemento del hombre o de la energía masculina en nosotras para poder ser quienes somos. Te honro y Correcto. te agradezco que Muchas estés aquí. gracias. Muchas gracias. Salud, Qué gusto estar aquí. salud. Bienvenida. Fondo Salud, blanco, salud, fondo salud. blanco. Paul, cuéntanos un poco cómo nació esta cerveza, cómo fue este encuentro y esta diosidencia entre Carito con un amor y un llamado desde el cacao. Y Paul, que entiendo eres un maestro cervecero. Sí, sí, muchas gracias más bien por la invitación. Qué gusto estar aquí en su programa Aliadas. Pero la intención es contarles un poquito sobre esta linda historia de amor. Es una historia de amor, como les comento, pero claro, mi esposa trabajando con cacao fino de aroma ecuatoriano ya más de 11 años. Y claro, yo elaborando cerveza ya más de 15 años. Mi esposa estaba buscando a alguien que le elaborara la cerveza y yo estaba buscando el amor de mi vida, entonces ya nos encontramos aquí. La Me intención es... gustaría que aquí se viera el packaging hermoso de Blondie que describe a su esposa. Es una cerveza rubia con cacao. Cacao. Algo así como café con aroma de mujer, pero Sí, pero aquí se esto pasó es con los filtros. Tómate tres y me ves así. Esa es la intención, claro, tener las tres. Pero la idea era evocar la personalidad de mi esposa, ¿no? Una cerveza rubia con notas de cacao, que más o menos si tú piensas en chocolate o en cacao, te vas a una cerveza más oscura. Pero la intención era tener una cerveza que sea la personalidad de mi esposa. Pero y claro, como diseñador también realicé la etiqueta y le puse la imagen de mi esposa. Pero queríamos tener también las otras, la familia. Tú estás tomando ahora la Yo cerveza estoy negra. tomándome Amina. una mina. Nina. Correcto. Es una Mina. cerveza con notas a Yo me quedo cacao. con la negra. Y ya te voy a decir por qué. Sí, sí, sí. Cada uno tiene un concepto muy lindo. Ese tiene marshmallow y vainilla, ¿no? Son esos postres bebibles que queremos nosotros maridar muy bien, perfectamente con todo lo que nosotros hacemos en chocolate, pero también tenemos la cerveza roja, que es una cerveza con cerezas y, claro, madurada con cacao. Todas son elaboradas con cacao fino de aroma ¿Y dónde ecuatoriano. podemos
conseguir estas cervezas? Bueno, estamos en el centro histórico, en En el Atestor, centro histórico de Quito. en el centro histórico de Quito, en el Atestor, estamos en la República e Italia, estamos en Cuatro Mundos Fire Foods, y también pueden entrar a nuestro sitio web y comprar, ahí mismo tenemos desde nuestro sitio web, el envío es Aquí gratis. pueden ver las redes sociales y el sitio web de Pescado Cao Cao para que adquieran también sus productos y ayudemos a que emprendimientos como este y toda esta energía de mujeres como la de Caro puedan llegar a más hogares y puedan también ser inspiración para otras mujeres desde los sentidos, Quería- desde el oler, Ajá. desde el probar. Y también yo creo que la combinación de la cerveza Nina, Margaret y Blondie. Blondie, que son originales y manufacturadas por Pescado Cao Cao, es una representación de la unión de la energía femenina y la energía masculina para que se convierta en un producto. Entonces, no tuviste hijos humanos, pero esto y cada uno de estos productos que has Pero creado, por supuesto, este es un hijo de Paul y Caro Sí, sí, sí. que ya tenemos 3 niñas. eso, Nina, la Blondie, Pero la... me gustaría contarte que Sí. no solamente, a más de la complejidad de cada una de las cervezas, sino que cada cerveza tiene una historia. Blondie es una oda a esas mujeres que a través de la música nos abrieron espacios para que agarremos un micrófono, cantemos, aunque no nos vaya tan bien, así seamos cantores, nos va mejor bailando. Esas mujeres que se pararon y nos dieron esa oportunidad hoy de ver tantas mujeres ganando Grammy, saliendo ¿Es una oda o una representando. joda? Puede que sea Las dos. después de 3 es una joda. Y viene Nina, que es maravillosa, está inspirada en Nina Simón, la cantante afro que nos ha hablado del amor propio, de que no somos un cliché, que todas somos diferentes, que no tenemos que transformarnos para gustarle a alguien, sino que desde donde somos, y si la pruebas, compleja, negra, rubia, con un sabor, con vainilla, con cereza, todas somos ricas. Brindemos por Nina, Y brindemos por la mujer negra, por la mujer salud por afra. Nina. Y vamos a brindar por Doña Margaret. Mm, Tocaba brindar así. Margaret está inspirada en un nombre que es la mujer de hierro, no tiene nada que ver con el contexto político, porque está inspirada en las madres, en esas mujeres que paren hijos, que los llevan a otro nivel, que se llenan de fortaleza, pero que esa fortaleza, su dulzura es su fortaleza, su ternura es su fortaleza, su entrega es su fortaleza. Por eso Margaret es con cerezas, tiene cacao, tiene unas notas maravillosas que casi siempre resultan más amigables para esas mujeres que han llevado sobre sus hombros y a cuestas responsabilidades en sus casas, en sus empresas, en las sociedades. Es una oda a esas mujeres que muchas veces no son reconocidas, como dice uno de mis cantantes favoritos, mujeres de hierro, y un montón de mujeres me han estremecido, mujeres de hierro, mujeres de fuego. Y aquí estamos representando a algunas de las mujeres que han hecho parte de nuestras vidas y que indudablemente nos han apoyado para que hoy esto sea una realidad. Uy, qué hermosa e inspiradora historia y además una oda a las mujeres y después que te tomas más de tres, una joda con No, las no, mujeres. cuidado porque me empieza a ver así. Y casi siempre me quieren besar. Y yo me dejo. Suele pasar. Me gustaría, para ir cerrando, Caro, me encantaría quedarnos más tiempo, pero el tiempo es corto. Que le des un mensaje a esas mujeres que nos están oyendo hoy, que como tú están atravesando un proceso fuerte, un proceso quizá de volver a la madre, donde han tenido que buscar refugio donde quiera que sea, no literalmente la madre, sino en otra mujer, que sienten que están perdidas, que sienten que todo se ha acabado, que ya no tienen razón de ser, que están tomando antidepresivos, que sienten que
que no encuentran una luz para salir adelante y además no tienen un propósito, ¿qué le dirías para que salgan de ese lío, de ese drama y empiecen a sanar para liberarse y transformarse? Wow, eso es una pregunta que me toca bastante porque me lleva a ese momento de mi vida. Y lo primero que le diría es que se pare, se mire al espejo y se diga, hoy no tienes la obligación de solucionarlo todo. Día a día, soluciona lo que tienes hoy. Hoy, ¿cómo te vas a sentir bien? ¿Qué me haría sentir bien? Toma un cuaderno y escribe exactamente cómo te sientes, pero inmediatamente después, cómo te gustaría sentirte y cómo te visualizas. Eso fue un trabajo que hice yo solita en una de las habitaciones del apartamento de mi mamá y desde ahí empecé a crear, a escribir, sin pensar que alguien me iba a leer, sin pensar en nada. Fue un encuentro conmigo. Y lo primero que me llegó a la cabeza fue agradecer por ese lugar, por ese techo, por esas cobijas, por ese olor a hogar que tenía con mi madre. Y desde ahí empecé, todas somos diferentes, todas tenemos historias diferentes. También te podría decir que si estás casada y estás pasando por una situación difícil, lo primero que tienes que hacer es quitarte de encima todas las responsabilidades que crees que tienes, porque son mucho menos de las que estás cargando. Responsabilízate de ti. Y una última, pero que me funciona a mí todo el tiempo, es cada vez que te mires al espejo, el primer momento que te mires al espejo, sonríe, engaña a la mente, que es la loca de la casa. Sonríe, sonríe y engaña a la loca de la casa. En el momento en que sonríes, el cerebro no está pensando si estás fingiendo, sino que está mandando una información química para que todo tu cuerpo y todo tu organismo cambie. Y toma cacao, toma cerveza del pescado cao y relaciónate con mujeres que rían y que rían mucho, que rían a carcajadas. Esa es una forma de sanar también. Muchas gracias. Gracias, Caro. Definitivamente no me equivoqué, mi intuición no se equivocó al estar segura cuando nos encontramos que quería que fueses la primera que abriera este espacio, porque tu energía es sanadora per se, porque tu risa, porque tu fuerza, porque la coherencia con la que hablas, definitivamente. Pero mira cómo me tienes. No me hagas Con eso. con el No me corazón, haga eso, con el mami, corazón no palpitando. me haga eso que ya me tiene nervioso. Gracias, Carito. Gracias por este espacio, por estar aquí. Ay, Dios mío, qué lindo. Despierte, mujeres, despierte, por todos los